Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un dúo fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un drama jugoso, una historia que ha mantenido a muchos enganchados, una narrativa llena de giros y vueltas inesperadas, y que aún a día de hoy, sigue generando debate, la del regalo perdido, entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Vamos a hablar de esa supuesta devolución superíndice 3N, de las razones que la motivaron, y de todo el contexto que rodea esta historia. Rense para un análisis exhaustivo porque vamos a desmenuzar los rumores, las teorías, las declaraciones, y todo lo que se ha dicho al respecto. Intentaremos separar la verdad de la ficción superíndice 3N, y comprender que copyright pudo haber llevado a Kerem a querer recuperar ese objeto tan especial. Antes de que sigamos adelante, como siempre, no olviden darle like a este vídeo si les gusta el contenido, y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Tengo mucho planeado para ustedes. Ahora empecemos. La historia de Kerem y Hande, como muchos saben, es un cuento de hadas moderno, aunque con algunos momentos turbios. Se conocieron en el set de Senu con Dieres Salkapm, Love is in the Air, una serie que arrasó superíndice 3 en Turquía y de S.A.U. convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas del panorama televisivo. Su química en pantalla era innegable, y pronto la ficción superíndice 3N se fusionó superíndice 3 con la realidad. Se enamoraron y su romance se convirtió superíndice 3 en el centro de atención superíndice 3N de los medios y de sus fans. Fue una explosión superíndice 3N de romance que parecua sacada directamente de la serie que protagonizaban. Los gestos públicos de afecto, las entrevistas donde se dedicaban miradas lidas y las imágenes compartidas en redes sociales crearon una narrativa de amor perfecta, una que los fans no podían dejar de seguir. Durante su relación superíndice 3N, como N, hubo intercambios de regalos, detalles que simbolizaban su amor y compromiso. No eran solo obsequios materiales, sino también copyright en gestos cargados de significado, más menos as demostraciones de cariño que reforzaban su vínculo. Se rumorea que Kerem, conocido por su lado romántico, solo a sorprender a Hande con detalles inesperados, mientras que ella, con su elegancia y sofisticación superíndice 3N, le regalaba objetos de valor que reflejaban su buen gusto. Uno de esos regalos en particular, se ha convertido en el epicentro de esta copyright mica que vamos a analizar hoy. Se trata de un objeto cuyo valor sentimental, al parecer, era muy alto para Kerem. La expectación superíndice 3N es palpable, y todos se preguntan, ¿qué copyright era ese objeto tan preciado? Tras su ruptura, que lamentablemente confirmaron, las cosas se complicaron. Los rumores de una separación superíndice 3N difícil, con posibles terceros en discordia, no tardaron en aparecer. La noticia de la separación superíndice 3N fue un golpe duro para los fans, quienes habían idealizado su relación superíndice 3N. Los motivos oficiales fueron vagos, hablando de diferencias irreconciliables y la necesidad de seguir caminos separados. Sin embargo, la maquinaria de la especulación superíndice 3N se puso en marcha, y pronto las redes sociales se llenaron de teorías sobre los verdaderos motivos de la ruptura. Se habló superíndice 3 de celos, de agendas profesionales incompatibles, e incluso de la presión superíndice 3N medio, tica que había erosionado su relación superíndice 3N. Y con ellos surgió superíndice 3 la historia del regalo perdido, o mejor dicho, del regalo que Kerem quiero a recuperar. Este detalle aún más menos adió superíndice 3 una capa de misterio y drama a una historia ya de por su compleja. ¿Por qué copyright quiero a Kerem ese regalo de vuelta? Esa es la pregunta del millu superíndice 3N, la que todos nos hacemos y la que vamos a intentar responder. Hay varias teorías que circulan, algunas más creíbles que otras. El silencio de ambos protagonistas solo ha alimentado a la especulación superíndice 3N. Cada gesto, cada publicación superíndice 3N en redes sociales, cada entrevista era analizada minuciosamente en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre la situación superíndice 3N. Los foros de fans se convirtieron en centros de debate, donde se discutían las diferentes teorías con pasión superíndice 3N y fervor. La primera y la más romántica es que ese regalo tenía un valor sentimental incalculable para Kerem. Podría ser algo que le recordara a los buenos tiempos con Hande, un símbolo de su amor que no quiero a perder, a pesar de la ruptura.
Keith US era un objeto que habían comprado juntos durante un viaje especial, o algo que representaba un momento significativo en su relación superíndice 3N. Se habla superíndice 3 de un anillo grabado con sus iniciales, de una fotografía enmarcada de un momento especial, o incluso de un peluche que simbolizaba su amor. En este escenario, la devolución superíndice 3N del regalo no será un acto de rencor, sino ese bien una forma de aferrarse a los recuerdos, de no dejar morir por completo la llama de lo que fue. Será un intento desesperado de preservar una parte de la historia que compartieron, un gesto cargado de nostalgia y melancolía. Otra teoría un poco menos idílica es que el regalo en cuestión superíndice 3N era algo muy valioso, no solo sentimentalmente, sino también copyright N en tu copyright menos materiales. Podrá tratarse de una joya, un reloj de lujo, o cualquier otro objeto de gran valor con un superíndice 3 mico. Los nombres de las marcas de lujo se mencionaban constantemente en los foros de fans, imaginando el tipo de objeto que podrá estar en juego. Se habla superíndice 3 de relojes de ediciones limitadas, de collares de diamantes, e incluso de obras de arte. En este caso, la petición superíndice 3N de querer podrá estar motivada por una simple cuestión superíndice 3N de propiedad, de querer recuperar algo que legalmente le pertenecua. Esta teoría, aunque menos romántica, no es descabellada, considerando que ambos son figuras públicas con una considerable fortuna. La división superíndice 3N de bienes tras una ruptura siempre es un tema delicado, especialmente cuando hay objetos de gran valor involucrados. Una tercera teoría que alimenta a los moods conspiranoicos, sugiere que la devolución superíndice 3N del regalo era una estrategia mediática. En el mundo del espectáculo, a veces las rupturas y los dramas son orquestados para generar titulares y mantener a los artistas en el candelero. Esta teoría, aunque única, no se puede descartar por completo. En este escenario, la historia del regalo perdido será una forma de mantener viva la llama de su relación superíndice 3N, incluso después copyright S de la ruptura, y de seguir generando interu copyright S en sus respectivas carreras. Se argumentaba que el drama generaba titulares, las especulaciones mantenían a los fans enganchados y, en última instancia, la atención superíndice 3N mediática beneficiaba sus carreras. Esta teoría se basa en la idea de que en el mundo del espectáculo, no importa si la publicidad es buena o mala, lo importante es que se hable de ti. Pero, ¿qué copyright dice la evidencia? ¿Hay alguna prueba concreta que respalde alguna de estas teorías? La verdad es que no mucha. La mayor parte de la información superíndice 3N que tenemos son rumores, especulaciones y filtraciones de fuentes ANU superíndice 3 ni más. Los medios de comunicación superíndice 3N turcos han estado siguiendo la historia de cerca, pero la falta de confirmación superíndice 3N oficial dificulta separar la verdad de la ficción superíndice 3N. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial ni por parte de Kerem ni por parte de Ande sobre este asunto. Ambos han mantenido un perfil bajo en relación superíndice 3N con su ruptura, evitando hacer declaraciones públicas que puedan alimentar a UNMU el drama. Este silencio ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos lo ven como una muestra de madurez y respeto mutuo, mientras que otros lo consideran una estrategia para mantener el misterio y seguir generando interu copyright S. Sin embargo, algunos medios turcos han publicado artículos citando a fuentes cercanas a la pareja, que confirman la existencia del regalo y la petición superíndice 3N de Kerem. Estas fuentes aseguran que el objeto en cuestión superíndice 3N tenía un valor sentimental muy alto para Ucondiéresis copyright L, y que su deseo de recuperarlo no estaba motivado por razones econu superíndice 3 micas, sino bien emocionales. Se habla de que Kerem se sentó profundamente conectado con el objeto, y que su devolución superíndice 3N representará una copyright dida a UN mayor que la propia ruptura. Otras fuentes, en cambio, sugieren que Ande se negó superíndice 3 a devolver el regalo, argumentando que se lo había regalado libremente y que no tenía ninguna obligación superíndice 3N de devolverlo. Esta versión superíndice 3N de la historia alimenta a UN el drama, sugiriendo que la ruptura no fue tan amistosa como se había dicho, y que a UN quedaban rencores pendientes. Se rumorea que Ande se sentó herida y traicionada por la ruptura, y que la negativa a devolver el regalo era una forma de expresar su dolor y decepción superíndice 3N. Independientemente de la verdad, lo cierto es que la historia del regalo perdido ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Kerem y Ande se han dividido en bandos, algunos apoyando la petición superíndice 3N de Kerem,
argumentando que tiene derecho a recuperar lo que le pertenece y otros defendiendo la postura de Ande, diciendo que ella es libre de hacer lo que quiera con el regalo. Los hashtags #teamkerem y #teamande se convirtieron en tendencia, y los fans expresaban sus opiniones con pasión superíndice 3N y fervor. El debate se ha intensificado aún Moon S con la aparición superíndice 3N de fotos y vídeos en los que se puede ver a Ande luciendo el supuesto regalo de Spoo Copyright S de la ruptura. Estas imágenes se convirtieron en la comidilla de las redes sociales. Esto ha sido interpretado por algunos como una provocación superíndice 3N, una forma de demostrar a Kerem que no le importa su petición superíndice 3N. Otros, en cambio, argumentan que Ande simplemente estuvo usando el regalo porque le gusta, y que no hay ninguna intención superíndice 3N oculta de True S de ello. Los analistas de moda incluso comenzaron a analizar el estilo de Ande, buscando pistas sobre el significado de sus elecciones de vestuario y accesorios. En definitiva, la historia del regalo perdido es un laberinto de rumores, especulaciones y teorías conspirativas. Sin una confirmación superíndice 3N oficial por parte de los protagonistas es imposible saber con certeza que copyright es lo que realmente sucedió superíndice 3. Lo que es cierto es que esta historia ha demostrado una vez más el poder que tienen las celebridades para generar interu copyright S y debate, incluso después copyright S de una ruptura. La gente se siente atraída por el drama, y la vida de las celebridades ofrece un escape de la realidad, una forma de vivir vicariamente a través copyright S de sus experiencias. Moon S ayuda del drama y los rumores. Creo que es importante recordar que Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos y emociones. Han pasado por una ruptura difícil, y merecen respeto y privacidad. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad y el deseo de saber todos los detalles de su vida personal, pero debemos recordar que tienen derecho a mantener cierta intimidad. Debemos evitar caer en el acoso y el juicio injusto, y permitirles superar este capítulo de sus vidas con dignidad. Quizú ese al buen Edua, Kerem o Ande decidan hablar abiertamente sobre esta historia y aclarar todos los rumores. Pero hasta entonces, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones. Lo que espero es que ambos puedan superar este capítulo de sus vidas y seguir adelante con sus respectivas carreras. Les deseo lo mejor en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales. Y hablando de sus carreras, ambos estuvieron teniendo mucho con diéresis copyright cito por separado. Kerem ha estado involucrado en varios proyectos interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Su versatilidad como actor le ha permitido explorar diferentes copyright neros y roles, consolidándose como uno de los actores más solicitados de Turquía. Ande también copyright N ha estado trabajando arduamente, participando en series de televisión superíndice 3N y películas, y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Su belleza y talento la han convertido en un icono de la moda y la belleza, y su influencia en las redes sociales es innegable. Su talento es innegable y creo que ambos tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Espero que sigan creciendo y evolucionando como artistas, y que nos sigan sorprendiendo con sus actuaciones. Estoy ansioso por ver qué copyright les depara el futuro. En cuanto a su vida personal, solo les deseo lo mejor. Espero que encuentren la felicidad y el amor, ya sea juntos o por separado. Al final del día lo más importante es que sean felices y que puedan vivir sus vidas plenamente. La felicidad es un derecho y espero que ambos la encuentren en sus propios copyright minos. Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, la historia del regalo perdido, es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden ser complicadas y dolorosas. Las rupturas son parte de la vida, y a veces es difícil dejar ir el pasado, especialmente cuando hay recuerdos y sentimientos involucrados. El amor es un sentimiento complejo, y a veces las cosas no salen como esperamos. Creo que todos podemos identificarnos con esta situación superíndice 3N, ya sea porque hemos pasado por una ruptura similar, o porque conocemos a alguien que la ha vivido. Es importante recordar que no estamos solos, y que hay recursos y personas que pueden ayudarnos a superar estos momentos difíciles. La comunidad online puede ser un gran apoyo, pero también copyright N es importante buscar ayuda profesional si la necesitamos. Y hablando de superar momentos difíciles, quiero recordarles la importancia de cuidar nuestra salud mental.
Las rupturas pueden ser muy estresantes y pueden afectar nuestra autoestima y nuestro bienestar emocional. Es importante buscar apoyo en amigos, familiares o profesionales, y no dudar en pedir ayuda si la necesitamos. La salud mental es tan importante como la salud física, y debemos priorizarla. También copyright N es importante recordar que el tiempo cura todas las heridas. Aunque al principio pueda parecer imposible superar una ruptura, con el tiempo y el apoyo adecuado, es posible seguir adelante y encontrar la felicidad nuevamente. El proceso de curación superíndice 3N puede ser largo y difícil, pero es importante ser pacientes con nosotros mismos y permitirnos sentir todas las emociones. En resumen, la historia del regalo perdido entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un drama lleno de intriga, rumores y especulaciones. No sabemos con certeza qué copyright es lo que realmente sucedió superíndice 3, pero podemos analizar las diferentes teorías y sacar nuestras propias conclusiones. Lo que sabemos es que esta historia ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha demostrado una vez más es el poder que tienen las celebridades para generar copyright y debate. La vida de las celebridades es un tema que siempre genera curiosidad, y esta historia es un claro ejemplo de ello. Se ayudó del drama. Es importante recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. Espero que ambos puedan superar este capítulo de sus vidas y seguir adelante con sus respectivas carreras. Les deseo lo mejor en el futuro. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis de la historia del regalo perdido. Fue un tema complicado, lleno de matices y teorías, pero espero haberles dado una visión superíndice 3N completa y objetiva de la situación superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de la discusión superíndice 3N, y que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus propias opiniones sobre este tema. Copyright creen que pasó superíndice 3 realmente con el regalo? ¿Apoyan la petición superíndice 3N de Kerem o la postura de Hande? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus puntos de vista. Me interesa saber qué copyright piensan y qué copyright opinan sobre esta historia. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Tengo mucho ese contenido interesante planeado para ustedes, así que asegúrense de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Estoy trabajando arduamente para crear contenido que les guste y que les interese. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la vida es demasiado corta para tomarse las cosas demasiado en serio. Disfruten de cada momento y sean felices.